Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes para los que estén en los distintos países. Eh, Comenzamos entonces con el seminario ISO 22301, el ciclo de vida de la continuidad de negocio. Los objetivos de esta sesión son comprender algunos de los conceptos clave de la continuidad de negocio, conocer la importancia de las normas ISO en la implantación de sistemas de gestión, conocer más específicamente la ISO 22301 en su versión de 2019 y los aspectos más relevantes relacionados con el ciclo de vida de la continuidad de negocio. Y tener también un marco de referencia o al menos una referencia de qué otros documentos relacionados con la continuidad de negocio pueden ser de ayuda en ámbitos específicos. Para comenzar una sesión de este tipo, siempre suelo empezar con la definición de continuidad de negocio y la fuente, como no, es la que nos ofrece la ISO 22301-2019. Voy a leerlo literal porque me parece que hay puntos bastante importantes y me gusta reforzar a partir de la definición después a medida que van saliendo a lo largo de la explicación. La continuidad de negocio es la capacidad de una organización para continuar proporcionando productos y servicios dentro de plazos aceptables con una capacidad predefinida durante una disrupción. Bien, ahí veis que hay algunas palabras marcadas en rojo porque tienen especialmente importancia, ¿no? Porque en principio sabemos que las organizaciones están en el mercado porque ofrecen al mercado o a la población general, dependiendo de su sector, productos y servicios, con lo cual pues la continuidad de negocio está orientada a que continúen proporcionando esos productos y servicios. A través del BIA, del análisis de impacto en el negocio, vamos a saber qué es lo que significan plazos aceptables, porque van a variar mucho de una organización a la otra. También sabremos a qué nos referimos cuando decimos con una capacidad predefinida durante una disrupción, porque hay disrupciones de distintos tipos de duración, con lo cual no siempre la respuesta tiene que ser después de la disrupción. A veces, como la situación que estamos viviendo actualmente, las disrupciones pueden durar meses, como estamos viendo con esta pandemia actual de COVID-19. Entonces, a partir de aquí, sentando la base de la definición de continuidad de negocio, empezamos a ver un poco los tipos de incidentes que pueden afectar a la continuidad de negocio. Pues aquí vemos que hay incidentes de todo tipo, dependiendo de la zona geográfica, serán más probables unos u otros. Lo que sí tenemos una fuente que es el Business Continuity Institute, que es una entidad a nivel mundial que de alguna forma promociona y da a conocer la continuidad de negocio, elabora todos los años un informe de Horizon Scan. Este es el que muestra el de 2021 y uno de los puntos que aparece en ese informe es un informe gratuito. Después os pondré el link en la parte de las preguntas, pero podéis consultar y descargar de forma gratuita, como digo. Esta situación que veis reflejada en el gráfico de la derecha no es una situación habitual, es decir, en los informes de años anteriores no había una enorme diferencia entre el primer y el segundo concepto como es este año. ¿Qué ocurre? Que pues dado la pandemia que ha tenido carácter mundial, pues vemos ahí que el 67% de las organizaciones han sufrido una disrupción en el pasado año relacionado con esa pandemia. Normalmente las diferencias son menores. El segundo aspecto que ha causado más disrupción en las organizaciones vemos que es las paradas de IT o de telecomunicaciones y tienen un 8,3%. Pues bueno, dependiendo del año hay unos motivos que han sido más frecuentemente causantes de disrupción que otros. En cualquier caso, tenéis, como os digo, el detalle de este informe con toda la explicación, el tipo de empresas que ha participado y puede ser realmente interesante echarle un vistazo. Bien, ¿por qué nosotros siempre recomendamos que se utilicen los estándares y las normas ISO como una guía y no solo para fines de certificación? Bueno, pues es por un motivo claro. Los requisitos específicos de una norma ISO
son genéricos y tienen que ser aplicables a todo tipo de organización, independientemente de su tamaño, de su tipo o de su naturaleza. Las decisiones en los comités de la ISO se toman por consenso, es decir, no es ni siquiera una votación y una mayoría, sino que todas las personas, todos los expertos presentes en la sala tienen que estar de acuerdo con el texto que figura en esa norma ISO. Y eso le da mucha, de alguna forma, mucha fuerza y mucha consistencia a un documento de este tipo. Con lo cual, a partir de ahí, de la opinión de un conjunto grande de expertos de todas las partes del mundo que toman por consenso, se construye una estructura. Nosotros definimos esa estructura en nuestra organización y a partir de ahí pues podemos dedicar más tiempo o menos tiempo a mejorar cada uno de los puntos. Pero al menos ya tenemos los mínimos de todos los requisitos que se han considerado relevantes para la continuidad de negocio. Y, por supuesto, es compatible este modelo con la aplicación progresiva de buenas prácticas y sujeto a la mejora continua. ¿Por qué es importante implantar todos los requisitos y no solo una parte de ellos? Bueno, un sistema de gestión es como un reloj que vemos aquí en la imagen. Está compuesto por piezas y sin una pieza no puede funcionar. Es decir, hay piezas, obviamente hay piezas más importantes que otras. Pues si lo que me falla es el segundero, pues al menos puedo tener la hora y los minutos en los que me encuentro. Pero si me falla cualquier otra pieza, pues a lo mejor el problema es mayor y no consigo obtener la información que necesito de ese reloj, ¿vale? Con lo cual, ¿qué nos proporciona el hecho de que nos basemos en un sistema de gestión? Pues nos proporciona que conocemos el contexto de la organización, que lo hemos analizado en los términos que se definen en los requisitos, que tenemos compromiso de la dirección para implementar este sistema de gestión de continuidad de negocio, que al menos tenemos una política de continuidad en la organización, que se han definido roles y responsabilidades adecuados para el funcionamiento de este sistema de gestión, que hemos tenido en consideración las competencias que se necesitan para cada uno de los roles, la concienciación en general de todas las personas que contribuyen a que la organización proporcione sus productos y servicios y los aspectos de comunicación, que monitorizamos de forma continua los aspectos más relevantes del sistema y que también lo mejoramos de forma continua. Esto es común a cualquier sistema de gestión. Veis ahí en el título del slide que menciono el anexo L. El anexo L es una estructura de alto nivel que la ISO ha definido para todas las normas relacionadas con sistemas de gestión. Es decir, todas las normas relacionadas con sistema de gestión las podemos integrar fácilmente unas con otras porque todas tienen una estructura común. Esta estructura es la que se muestra, como veis en este slide, y tiene una serie de cláusulas que ahí veis rodeadas con una traza, con una línea trazada en gris y que nos muestra todo lo que tienen todos los sistemas de gestión de la ISO. Estemos hablando de la 9001, la 14001, la 27001, la 20000 y en este caso la 22301. Todo lo que veis dentro de las marcas es común. Con lo cual puede haber requisitos diferentes porque hay aspectos, pues por ejemplo, de la cláusula de concienciación de la 7.3 que son específicos de continuidad de negocio y que no aparecen en calidad, por ejemplo, o porque cuando hablamos en la cláusula 5.2 de la política, pues aquí nos referimos a la política de continuidad de negocio y en la 27001 se referirán a la política de la seguridad de la información. Con lo cual, las particularidades dentro de esas cláusulas son diferentes, pero la estructura es común, lo cual nos permite, nos pone más fácil, digamos, cuando una organización ha implementado más de un sistema. Además, si tenemos otros sistemas implementados, aunque no nos queramos certificar en la 22301, sí podemos aprovechar todos esos elementos que ya están, que ya se encuentran implementados en nuestra organización para dar el empujón que necesita la continuidad de negocio.
La cláusula 8 que he remarcado ahí en la parte superior derecha es la que habla del ciclo de vida, ¿vale? Cuando hablamos de continuidad de negocio, la parte troncal, la parte, digamos, más específica, es la que aparece en la cláusula 8. El resto son lo que nos da aquellas otras piezas del reloj que necesitamos para tener la hora, ¿vale? Pero la parte troncal y más específica de continuidad de negocio es la cláusula de operación. Bien, como veis aquí en este slide introductorio, están otra vez listadas las subcláusulas que hacen referencia al ciclo de vida, ¿no? Que empiezan, lo muestro mejor en este gráfico, que es un gráfico que proviene, ahora lo veréis, lo iré introduciendo en el slide, es un gráfico que proviene de la ISO 22313. La ISO 22313 es el documento de directrices, es decir, la 22.301 nos dice los requisitos y la 22.313 nos explica un poco más cómo podría implantar esos requisitos. Pues dentro de esta norma de directrices nos viene un gráfico que sitúa todos estos elementos del ciclo de vida. Como parte central está la planificación y el control operacional. Yo tengo que planificar todo lo que haré en torno a la operación de la continuidad de negocio dentro de mi organización. Después, el siguiente punto, la cláusula 8.2, nos habla de análisis de impacto en el negocio y de análisis de riesgos. Para continuar, a partir de esta información que proviene del análisis de impacto en el negocio y del análisis de riesgos, definimos estrategias y soluciones de continuidad de negocio. Con estas estrategias y soluciones de continuidad de negocio, elaboramos planes de continuidad. Al final, los planes de continuidad no hacen más que documentar la forma en que tengo para activar esas estrategias y que mi organización supere la disrupción que haya tenido en los tiempos establecidos. Además, los planes no son planes hasta que no se han probado al menos una vez, con lo cual es importantísimo que una vez tengamos los planes de continuidad, definamos el programa de ejercicios y planifiquemos cuándo vamos a hacer cada uno de ellos. Y por último, tenemos una cláusula de evaluación que entra en el detalle de las capacidades y la documentación de continuidad de negocio. Con lo cual, vemos aquí representado de una forma más gráfica y de acuerdo con el ciclo de vida todos los aspectos de esa cláusula 8. Que será en los que iremos entrando en detalle a continuación. Bien, empezando por la planificación y control operacional, que es, digamos, la parte más rápida, porque es un poco la que tiene unos requisitos más genéricos. Si os acordáis, cuando os mostraba la estructura de la norma, la cláusula 8.1 pertenece a ese anexo L aún. Es decir, que son requisitos generales que pueden aplicar a un sistema de gestión de continuidad de negocio o a un sistema de gestión de la calidad, ¿vale? Con lo cual, lo que nos dice la norma en este punto es que tenemos que planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para satisfacer los requisitos e implementar todas las acciones que hayamos identificado, ¿no? Con lo cual, ¿esto cómo lo hacemos? Pues a través de la definición de criterios para los procesos, implementando un control del proceso de acuerdo con los criterios que hemos definido y guardando esa información documentada como evidencia y para poder mejorarla, ¿vale? Con lo cual, según sea necesario, vamos asegurando que los procesos se han llevado a cabo como estaba planificado. Aquí hay un punto también en la parte final que es muy importante, que dice que la organización tiene que garantizar el control de los procesos subcontratados y la cadena de suministros. Esto es importante y más hoy en día, donde las cadenas de suministro pueden llegar a ser tan complejas y tan causantes de interrupciones. Complejas además ya no solo porque tengan relación unos proveedores con otros en cadena, sino porque a lo mejor una organización está tan tranquila pensando que tiene 2 o 3 proveedores para un mismo servicio y en el origen esos 3 proveedores tienen los 3 la misma dependencia de una determinada materia prima que solo se produce en un determinado sitio del mundo. Con lo cual, al final, los proveedores que estamos identificando como solución
a la disrupción de un proveedor principal, pueden estar todos afectados en el mismo momento. Por eso es tan importante este requisito que identifica de que la organización debe garantizar el control de los procesos subcontratados y de la cadena de suministro. Y bueno, también el control de los cambios planificados. Y ahora vamos a entrar ya en la parte más troncal, ¿vale? Del ciclo de vida. En esta parte es el análisis de impacto en el negocio. El análisis de impacto en el negocio es un poco la piedra angular de la continuidad. Es un proceso de análisis que analiza a lo largo del tiempo cómo es el impacto de la disrupción en una organización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí lo vemos de una forma gráfica y yo creo que bastante clara cómo son lo que tenemos que hacer, cómo realizamos un análisis de impacto en el negocio. Bien, para empezar, la norma nos pide al inicio definir y mantener e implementar un proceso sistemático para analizar el impacto en el negocio. Es decir, tenemos que tener pues, una metodología de análisis de impacto. Y a partir de ahí, esta metodología lo que tiene que contener es todo lo que aparece con números desde el 1 hasta el 7, incluyendo la parte de revisión. ¿Qué es lo que tiene que tener un proceso de análisis de impacto en el negocio? Pues tiene que definir los tipos de impacto y sus criterios. Es decir, pues si voy a considerar dentro de mi organización el impacto reputacional, el financiero y el legal y el reglamentario, por ejemplo. O voy a considerar, bueno, cada organización, los que le parezcan relevantes para su negocio, ¿no? A partir de ahí, una vez que ya tengo claros cuáles van a ser los tipos de impacto que voy a considerar, defino los criterios, es decir, vale, pues ya tengo claro que voy a considerar el impacto reputacional, pues ¿qué quiere decir que tenga impacto reputacional bajo, medio, alto o muy alto? Y defino los criterios de la forma más objetiva posible, ¿vale? Para garantizar que toda esa información después es consistente independientemente de quién haga ese análisis. Cuando ya tengo definidos los tipos de impacto y los criterios, entonces identifico las actividades que soportan los productos y servicios. Si os acordáis, cuando ponía la definición de continuidad de negocio al inicio, destacaba este punto de productos y servicios, ¿vale? Porque es el foco de la organización, es el motivo por el que una organización funciona para producir productos o para entregar servicios a sus clientes o a la sociedad, dependiendo del tipo de organización de que se trate. Con lo cual, tenemos que identificar esas actividades que soportan los productos y servicios, analizar el impacto a lo largo del tiempo usando la información que ya hemos definido, es decir, los tipos de impacto y los criterios. Una vez que he analizado ese impacto a lo largo del tiempo, identifico el MTPD, que es un valor que nos dice qué tiempo es intolerable para la organización, qué duración de una interrupción es intolerable, es decir, si yo de ninguna forma puedo permitir que este proceso o actividad de negocio esté interrumpido más de 3 días. Ese es mi máximo, porque si no, la organización acabaría con un impacto intolerable para mí, ¿no? Ese sería el primer punto que yo debo identificar. Y después definir el RTO, que es el objetivo de recuperación que voy a marcar para mi proceso de negocio. Con lo cual, identifico el tiempo máximo que podría estar sin ese proceso y después defino mi objetivo de recuperación. Pues podría estar sin este proceso una semana, pero me planteo recuperarlo en 3 días como máximo, ¿no? Normalmente siempre el RTO tiene que ser inferior o igual que el MTPD. Con lo cual, repito un poco desde el inicio, definimos los tipos de impacto y los criterios, identificamos las actividades que soportan los productos y servicios, analizamos el impacto a lo largo del tiempo y después para cada una de esas actividades ya tenemos los impactos pues decimos el impacto de la parada de esta actividad después de una semana es muy alto, pues defino ahí, por ejemplo, mi MTPD, mi tiempo intolerable de interrupción y el objetivo de recuperación que me haya planteado para esa actividad.
Estos valores, el MTPD y el RTO, los tengo que usar para identificar las actividades prioritarias y después determino los recursos para esas actividades prioritarias. Es decir, yo ya sé que tengo una actividad pues, de lo que sea, de producción del producto X, que es prioritaria, y entonces tengo que determinar los distintos recursos que me ayudan a realizar esa actividad. Y los recursos los clasificamos normalmente en 4 categorías: recursos humanos, infraestructuras físicas, es decir, edificios, salas, fábricas, plantas de producción, lo que sea, infraestructuras tecnológicas, ya sean industriales o ya sean IT o comunicaciones, y proveedores, con lo cual tenemos esas 4 categorías de recurso que tengo que identificar para las actividades que he definido como prioritarias. Para esas mismas actividades que he definido como prioritarias, además de los recursos que necesito para llevarlas a cabo, tengo que determinar también las dependencias que tenga. Es decir, si yo a lo mejor una actividad es de soporte a otras, pues no podrá ocurrir que yo recupere pues una actividad tenga que estar activa en 3 días y una de la que tiene completa dependencia me haya planteado un objetivo de recuperación de una semana, porque entonces hasta la semana no voy a tener la primera, ¿vale? Con lo cual es importante construir en este caso también el mapa de dependencias entre las distintas actividades. Y hasta aquí sería, digamos, el proceso de vía. Después, este proceso y esta información tiene que ser revisada en intervalos planificados, generalmente suele ser de forma anual, o cuando existan cambios significativos en la organización o en el entorno en el que opera. Es decir, pues si hago una reestructuración de toda mi organización, pues tendré que revisar aquellos procesos o aquellas actividades de negocio afectadas por este cambio. Y todo esto está orientado, si os acordáis, veis el diagrama abajo a la derecha, el primer punto, el 0,1, que ahí aparece, es análisis de impacto en el negocio y análisis de riesgos, y el 0,2 es las estrategias y soluciones de continuidad de negocio. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a coger esta información que acabamos de descubrir a través del VIA, vamos a coger la información del análisis de riesgos y con esa información vamos a construir nuestras estrategias y soluciones de continuidad. Con lo cual, el fin último de este proceso de análisis de impacto es llegar a definir y seleccionar estrategias y soluciones de continuidad de negocio. Bien, aquí tenemos un poco, bueno, los términos más habituales que se utilizan en el análisis de impacto en el negocio, que son pues, el RTO, el objetivo de recuperación, y en el caso de los sistemas de información también el RPO, que es el objetivo de el punto de recuperación objetivo o la pérdida de datos que puede tolerar ese sistema de información. Este es un ejemplo de lo que os comentaba al principio, que puede ser una matriz de impactos, ¿vale? Como os decía al inicio de la explicación del VIA, tenemos que definir qué tipos de impacto vamos a considerar. En este ejemplo, pues impacto financiero, cuota de mercados, en los clientes, etcétera. Tenemos que definir qué niveles voy a considerar, y para cada uno de los niveles, lo más objetivo posible, una descripción del criterio que voy a aplicar para considerar si algo tiene impacto reputacional catastrófico o impacto en los requisitos legales medio, ¿vale? Tengo que definir los criterios de la forma más objetiva posible. Aquí en este slide veis un poco una plantilla que se puede utilizar para recoger información del VIA. Ahí, como veis, hay una sección en la tabla de abajo donde se indican para poder almacenar la información de los impactos a lo largo del tiempo. Está el concepto de MTPD que comentábamos sobre el gráfico del VIA, el concepto del objetivo de recuperación y un nuevo concepto que no he mencionado antes, que es el nivel de capacidad mínimo que deberá tener el proceso o el servicio una vez recuperado, que no es más que el MBCO, Minimum Business Continuity Objective.
Entonces, esta es la última parte, si os acordáis, en la definición de continuidad de negocio nos hablaba de los productos y servicios, nos hablaba del tiempo razonable predefinido, que es el RTO, y nos hablaba también de la capacidad predefinida. La capacidad predefinida va a ser este MBCO. Por eso es importante a veces mirar a las definiciones y ver cómo podemos construir o cómo podemos obtener cada una de esas partes para que son el objetivo final de la continuidad de negocio. Esto ya lo he mencionado antes sobre el propio gráfico. Tenemos estas 4 categorías de recursos críticos: recursos humanos, infraestructuras físicas, infraestructuras tecnológicas y proveedores u otros stakeholders. Y aquí os muestro un poco un ejemplo de diagramas que se pueden utilizar para mostrar esta información, para consolidarla, incluso para llevarla a validación, a dirección de la compañía. Además, la parte de sistemas de información pues suele ser especialmente compleja porque los sistemas están compuestos por varios elementos, tanto de software como de hardware, como agrupaciones lógicas que hay en el medio, y normalmente está muy separada la información del BIA de la información más técnica. Aquí, por eso creemos que es importante desde el punto de vista técnico, no tener solo la relación, digamos, de los componentes del sistema de información, sino tener también la relación con el proceso o actividad de negocio que nos ha proporcionado el BIA. Ahora ya tenemos la información del análisis de impacto, pasamos un poco a la apreciación del riesgo. La apreciación del riesgo, digamos que los eventos que causan disrupción, que ponen en riesgo la organización, son de lo más diferente, ¿no? Aquí es un poco una broma con procesos, con situaciones de hambruna, ataques alienígenas y ataques de canibalismo, ¿no? Pero obviamente las causas de disrupción pueden ser infinitas, con lo cual lo que hacemos desde el punto de vista de la continuidad de negocio es identificar los riesgos de indisponibilidad de mis recursos críticos, porque así será sobre ellos sobre los que vaya a reaccionar. Para identificar esos riesgos, bueno, identificarlos y gestionarlos, lo que me pide la norma es que tengo que implementar y mantener un proceso sistemático de apreciación de riesgos, identificar estos riesgos de disrupción de las actividades y recursos. Como os decía, no nos vamos a fijar tanto como en otras normas más centradas en el análisis de riesgos en las amenazas, sino en el elemento que falla, y vamos a construir una estrategia para qué pasa si no tengo esta sala. Me va a dar igual si es por una inundación, por un incendio o porque me la han clausurado porque ha habido una contaminación, ¿vale? Entonces, no nos vamos a centrar tanto en esta norma de continuidad de negocio en las amenazas y en las causas de la interrupción, sino en las consecuencias de esa disrupción, es decir, en que no tengo la sala y qué voy a hacer para responder a ese riesgo. Lo analizamos y lo evaluamos, decidimos de entre los riesgos que hemos identificado cuáles requieren tratamiento y esta información la revisamos, igual que el BIA, en intervalos planificados y cuando haya cambios significativos. Al igual que antes, os muestro aquí unos ejemplos de cómo se podría registrar la información de riesgos, ¿vale? Arriba tenéis un Risk Register habitual, ¿no? Con toda la información y, digamos, de alguna forma midiendo probabilidad, consecuencias, el nivel de riesgo y a partir de ahí las medidas de mitigación que haya definido. Y en la parte de abajo veis un mapa de calor que nos identifica dónde están la mayor parte de mis riesgos y cuáles están dentro de ese apetito de riesgo, que sería la línea negra que perfila el área roja más el cuadrado amarillo de abajo. ¿Por qué metemos también en continuidad de negocio, aunque a veces en el análisis de riesgos transversal y general no se suele tratar estos riesgos con impacto muy bajo con impacto severo y probabilidad muy baja? Pues porque en continuidad hay lo que se suele definir como cisnes negros, que son eventos muy raros que probablemente no hayamos pensado que pueden ocurrir, pero cuyo impacto es enorme, y en ese caso
tenemos que prestarles también atención. Por eso generalmente solemos meter todos los riesgos que tienen el impacto máximo, independientemente de su probabilidad, tienen que ser evaluados para ser tratados. Si después la organización decide asumirlos, que al menos esa sea una decisión consciente y no una decisión por defecto, por no haber analizado ese riesgo en concreto. A partir de aquí ya tenemos el impacto, digamos, nuestra lista de actividades priorizadas por el objetivo de recuperación y tenemos la información de los escenarios de disrupción a los que estamos expuestos. Y a partir de ahí construimos con base en estos outputs la estrategia o solución de continuidad de negocio. Primero, identificamos generalmente más de una. A partir de esa identificación de estrategias, elegimos la que mejor responda a nuestros requisitos. Cuando tenemos clara la estrategia que vamos a utilizar, pues vamos a utilizar el teletrabajo como estrategia para la indisponibilidad de mi edificio principal. Pues voy a definir qué es lo que necesito para implementar esa estrategia. Pues necesito un sistema de acceso remoto o una cantidad de conexiones VPN simultáneas que me den acceso a todos los empleados de la compañía, lo que sea, los recursos que necesito para implementar esa estrategia. Y las implementamos, ¿vale? Porque lo importante es que estas estrategias pueden ser de varios tipos, pero lo que es realmente importante es que hay que identificarlas con base en la medida en que nos permiten a seguir o a recuperar los servicios y actividades, perdón, los servicios y productos que la organización proporciona. Protegen nuestras actividades principales. Como mitigadores de riesgo, bien reducen la probabilidad de que algo se materialice o limitan el impacto una vez que se ha materializado ese riesgo, o bien acortan la duración de la disrupción. Es decir, las medidas de mitigación o las soluciones de continuidad que yo defina tendrán que ir orientadas en una de esas formas. Y además, lo que es importante de esas medidas es que tengo que garantizar la disponibilidad de los recursos que necesito para activarlas, no solo para implementarlas. A veces las estrategias se implementan cuando son técnicas, por ejemplo, y a veces se activan pues, cuando es necesario, ¿no? Bien, aquí es un poco lo que os había comentado antes, ¿no? Tenemos que definir estrategias para estos 4 categorías de recursos. Las estrategias pueden ser de distintos tipos, las hay. Aquí os pongo un extracto de la especificación técnica directrices para las estrategias de continuidad, que es la ISO 22332 y la 331, y aquí nos explica que puede haber estrategias de categoría A, que son aquellas que me permiten recuperar mi recurso o mi actividad en pocas horas o en pocos minutos. Las de categoría B, que serían un poco menos exigentes y que a lo mejor me permitirían recuperar en unos días. Categoría C, que me permitiría recuperar en unas semanas. Entonces, es importante tener claro que para cada actividad y para cada tipo de recursos, cuanto más exigente sea la estrategia, probablemente más cara sea de implementar. Por eso es importante tener claro de qué tipo de estrategia es la que tengo que definir. Bien, aquí os muestro un poco un ejemplo de estas estrategias aplicadas a los recursos humanos. Pues puedo tener, por ejemplo, como dice ahí la línea de la categoría B, transferir funciones a un proveedor o socio que ya tenga contratado. Es decir, si yo, aquí es una estrategia para la indisponibilidad de recursos humanos, tengo un equipo interno que es crítico y que, si por cualquier motivo no está disponible, pues transfiero sus funciones a un proveedor externo. Eso es un tipo de estrategia que podría llevar pues, unas horas a activar, unas horas o unos días. En cambio, si voy a la línea C, tengo que designar trabajadores disponibles que desarrollan otras actividades y proporcionarles formación, pues aquí ya probablemente no esté hablando de horas ni de pocos días, sino esté hablando más bien de semanas. Y si ya tengo que reclutar personal de sustitución y formarle encima, pues ya estaré hablando de meses. Por eso las estrategias tienen un coste muy diferente dependiendo de
del tipo y del tiempo de recuperación que yo necesite. Los recursos que tengo que identificar para la implementación de las estrategias son del tipo que aquí aparecen. Esto es una lista que aparece en la norma y que dice que deberán tenerse en cuenta todos estos tipos de recursos: sistemas de información, personas, infraestructuras físicas, transportes y logística, etc. Bien, y a partir de aquí, el requisito final, si os acordáis, cuando os ponía el primer slide de la estrategia, decía que las estrategias hay que implementarlas. Las estrategias sobre el papel quedan muy bonitas, muy vistosas, pero hay que implementarlas. Eso es lo que nos da resiliencia a nuestra organización y lo que nos da capacidad de reacción. Por eso es importante, es una buena práctica, esto ya no es un requisito de la norma, es una recomendación que yo suelo hacer: elaborar un plan de acción para implementar las estrategias cuando lleve tiempo su implementación. Si es algo rápido, que tomo una decisión y la implanto, perfecto. Pero si tengo que dar varios pasos y además cada paso es de la responsabilidad de un departamento diferente, es importante elaborar un plan de acción. Y como se suele decir en continuidad, espera lo mejor, planifica para lo peor y prepárate para ser sorprendido, porque las disrupciones aparecen en el día a día de las organizaciones. Entonces, por mucho que esperemos que no ocurran, tenemos que construir planes. Para tener planes, para activar esas estrategias, lo primero que tenemos que hacer es crear una estructura de respuesta, es decir, una estructura dentro de mi organización que haga el control, digamos, el control operativo, táctico y estratégico de cualquier situación de disrupción y que me permita, tenga sus planes y procedimientos para darles apoyo. Y además lo que tenemos es que utilizar esos planes y procedimientos para activar esas soluciones que hemos diseñado. Bien, esto es lo que define la norma para cada uno de estos equipos de respuesta. Lo que es más importante es que tendrán que ser competentes para poder hacer una evaluación de daños, evaluar los impactos, habilitar la respuesta adecuada, planificar acciones, establecer prioridades, monitorizar, activar soluciones y comunicar. Y además, todas las personas que haya identificado tienen que tener no solo competencias, sino también la autoridad suficiente para tomar las decisiones que se supone que deben poder tomar de acuerdo con el plan que corresponda. Y todos estos procedimientos tienen que estar documentados. Bien, además voy a ir un poco más rápido y os comento un poco la parte de alerta y comunicación. Es importante que se documente las responsabilidades en tanto a comunicación interna o comunicación externa con todas las partes relevantes, que se sepa además, se puedan asegurar la disponibilidad de medios de comunicación durante una interrupción. Esto es especialmente importante para empresas que tienen equipos en el terreno, que se tienen que comunicar en situaciones de emergencia, y además se deben proporcionar los detalles de respuesta de la organización a los medios, ¿vale? Además, los planes, a partir de ahí ya hemos dicho, hemos definido nuestras estrategias, las hemos implementado, hemos creado nuestra estructura de respuesta, es decir, nuestros Incident Management Teams o Crisis Management Teams, etcétera. Y digamos que las acciones que deben seguir estos equipos de respuesta deben estar documentadas en planes con una serie de detalles. Los planes de continuidad deben estar enfocados a dar respuesta a esos escenarios que hemos identificado a través del análisis de riesgos, y es importante que todas las personas que tengan un papel en ese plan, a lo mejor no todas las personas si el equipo es muy grande, pero sí al menos las que tienen las responsabilidades mayores dentro del plan, se involucren en su elaboración. Bien, además dentro del plan tiene que aparecer o debe aparecer siempre un apartado de recuperación, que es lo que voy a hacer para restaurar y reanudar las actividades de negocio a partir de esas medidas temporales que he activado durante la disrupción. Por último, en esta parte más troncal está el programa de ejercicios. El programa de ejercicios tiene que ser consistente con el alcance y los objetivos que me haya definido de continuidad. Tiene que tener los escenarios apropiados, es decir, si yo
tengo una serie de escenarios de interrupción definidos en mi plan, pues todos esos escenarios tendré que ir probándolos a lo largo del tiempo, porque lo importante de los ejercicios es que validan las estrategias y soluciones. Además, producen informes y son revisados para mejorar. Y como todo el resto de elementos del sistema de gestión, son revisados a intervalos planificados o cuando haya cambios relevantes. De este slide querría destacar esa frase que está en medio, destacada un poco en rojo, que los objetivos y beneficios de los ejercicios son de muchos tipos, entre ellos pues, validar las estrategias de continuidad, pero especialmente importante es desarrollar el trabajo en equipo, las competencias, que cada persona sepa cómo tendría que reaccionar si una situación de disrupción se diese, que ganen confianza y que tengan conocimiento de los planes. Esa es la parte, en mi opinión, más importante. ¿Por qué? Porque al final los que responden a la disrupción son las personas, no son los planes, los planes son papeles que ayudan a las personas a tomar las decisiones correctas. Pero lo realmente importante es que esas personas tengan confianza, sepan lo que tienen que hacer porque ya lo han leído y lo han ejercitado y tengan competencias para hacerlo. Y este es un ejemplo de un plan de un programa de ejercicios que va probando distintos planes y que va involucrando a distintas áreas de negocio, incluso a proveedores. Lo importante del programa de ejercicios es que sea progresivo. Se puede empezar con por ejemplo, con unos ejercicios más básicos tipo tabletop e ir incrementando su complejidad a lo largo del tiempo. Aunque vayas probando el mismo plan, lo que vas haciendo es haciendo cada vez pruebas más complejas. Y además cada vez vas involucrando a más áreas, incluso a proveedores en ese ejercicio. Una parte también muy importante son los informes, porque, como decimos, los informes de los ejercicios nos ayudan a mejorar, nos ayudan a identificar qué aspectos han ido mejor, cuáles han ido peor y en qué puntos puedo mejorar. Y por último, de estos elementos del ciclo de vida, la cláusula 8.6, que es de evaluación de las capacidades y la documentación de continuidad de negocio. Aquí lo que nos habla es un poco de que tenemos que revisar la idoneidad de todos los elementos clave, análisis de impacto en el negocio, apreciación de riesgos, estrategias y soluciones y planes, que tenemos que hacer esto a través del programa de ejercicios, algunos informes post-incidente, evaluaciones de rendimiento. Y el punto C, como veis, muy relacionado con lo que hablábamos al principio, evaluar también no solo mis capacidades de continuidad de negocio, sino también las de mis socios o proveedores relevantes. Es decir, aquellos de los que mi organización depende y que si fallan van a causar una interrupción en mi organización. Además, hay que evaluar la conformidad con los requisitos legales y reglamentarios y actualizar la documentación y procedimientos de forma oportuna. Hasta aquí el ciclo de vida de la continuidad de negocio. Ahora lo que os muestro en este último slide es un poco la relación de documentos que nos pueden ayudar con cada uno de esos puntos del ciclo de vida. Aquí veis que tenemos desde las que están en negro, digamos, el tronco, que es la ISO 22301, la 22313, de la que hablamos al inicio, que es la norma de directrices, la 22300, que es la norma de vocabulario. Esas son, digamos, las tres principales. Y después tenemos pues, la 22331, que os mencionaba antes, de directrices para las estrategias de continuidad. La 27031, que es la de directrices para la preparación de la continuidad TIC para la continuidad de negocio. La ISO 31000 de gestión de riesgos, la 22318, directrices para la continuidad de la cadena de suministro, la 22398, directrices para los ejercicios, la 22361, directrices para desarrollar una capacidad estratégica de gestión de crisis, la 22317, directrices para el análisis de impacto en el negocio, y por último, en azul, porque todavía está en elaboración, aunque saldrá en los próximos meses, la 22332, directrices para el desarrollo de planes y procedimientos de continuidad. Y hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias por haber participado y voy ahora a abrir la sección de las preguntas para intentar responder
a algunas de las que habéis planteado. Bien. Bien, aquí hay varias personas que piden para que se comparta la información. Como saben, se está grabando y al final será proporcionada. Em, hay una pregunta que dice, ¿cuál es el papel del área de TI dentro del plan de continuidad de negocio? ¿Qué información debe aportar para su elaboración? Muy bien, el papel del área TIC es muy importante porque si recordáis, estábamos hablando desde el inicio que las estrategias y las soluciones de continuidad tienen que ir orientadas a las 4 categorías de recursos y el área TIC es una de esas 4 categorías de recursos, con lo cual el papel de ese área es que debe recibir la información de continuidad de negocio de esos RTOs y RPOs de los sistemas de información que gestiona. Con esa información debe diseñar unas estrategias y soluciones que nos ayuden a cumplir con esos objetivos. Entre las soluciones existentes se elegirá la que mejor cumpla y la que mejor responda tanto a nivel de coste de implementación como de cumplimiento de objetivos y tendrá también el rol, digamos, de implementar esas soluciones y controlarlas y monitorizarlas para que funcionen adecuadamente. ¿Qué información tienen que aportar en la elaboración del plan? Pues dentro de la elaboración del plan habrá un plan específico. Generalmente el plan de continuidad de negocio no es uno único, suele ser un conjunto de documentos entre los que suele estar un plan de Disaster Recovery, que será el que tiene más relación con el área TIC, y un plan y que tendrá esa parte más técnica donde aparecerán pues, la información de cómo se activan las estrategias. Pues si tengo que hacer una serie de comunicaciones en primer lugar y después una secuencia de actividades técnicas para poder implantarlas. Hay otra pregunta que dice ¿por qué el anexo L parte del capítulo 4? Bien, las normas ISO tienen todas exactamente la misma estructura. Los puntos 1, 2 y 3, voy a hablar de memoria, igual no lo digo en el orden correcto, pero son del tipo terminología, introducción y objetivos. Es decir, los requisitos aparecen siempre en las normas ISO a partir del capítulo 4. Los 3 primeros son introductorios, pero no definen requisitos. Por eso empieza en ese capítulo 4. ¿Es certificable la ISO 22301? Sí, es certificable. De hecho, de todas los documentos que os identificaba en ese último slide, es la única que es certificable. En cuanto a las restantes, son documentos de directrices para realizar un BIA, un análisis de riesgos, etcétera, pero no son certificables. La que sí lo es esta de la 22.301. Bien. ¿Cuáles serían los tipos de ejercicios o pruebas más recomendables tomando en cuenta que la organización adoptó una modalidad de trabajo en casa o teletrabajo debido a la pandemia? Bien, depende mucho de los requisitos tanto del país como del sector en el que se encuentra la organización. No es lo mismo a lo mejor el riesgo que pueda asumir una organización que tiene 20 trabajadores que una que tenga 1.500, ¿no? Entonces, ahí va a depender mucho el tipo de ejercicio que se pueda elaborar. En este tiempo de pandemia, yo la mayor parte de organizaciones que conozco, la mayor parte de los ejercicios que han realizado han sido ejercicios tabletop y en remoto, es decir, intentando involucrar a las personas, exponiéndoles en una presentación un escenario que se va incorporando a lo largo del tiempo, que una persona va explicando qué es lo que va ocurriendo y los distintos intervinientes van participando y diciendo cómo reaccionarían o qué es lo que harían en esa determinada situación. Bien, vamos a ver más preguntas. ¿Cuál sería la recomendación para dar una prueba como exitosa o satisfactoria? ¿Existen umbrales o cómo sería la mejor forma? Bien, una cosa hay distintos tipos de ejercicios, ¿vale? Hay algunos ejercicios que además tienen la característica de que se puede decir que pasan o no pasan, que son los ejercicios test, ¿no? Generalmente muy orientados a un objetivo específico. Pues este sistema de información
se ha conseguido recuperar en el RTO de 4 horas que habíamos definido. Pues ahí es si se ha conseguido o no se ha conseguido. Cuando son ejercicios de planes de continuidad, pues de otro tipo, los objetivos pueden ser desde que se definen antes del ejercicio y va a depender mucho de la madurez de la organización. En una organización que empiece con el programa de ejercicios, probablemente los objetivos sean del tipo, pues que todos los intervinientes hayan definido correctamente las actividades que tendrían que realizar. Pues ahí también se evalúa. En los ejercicios generalmente hay una persona que guía el ejercicio y otra persona o otras dos que van tomando nota de las respuestas que van dando los participantes y ver si conocen o no ese plan de continuidad. Bien, vamos a ver. El plan de continuidad es auditado por algún ente. Pues el plan de continuidad va a depender mucho del sector de la compañía. Es decir, si la compañía es una compañía regulada, por ejemplo, del sector banca, y hay una autoridad bancaria en el país correspondiente, probablemente sí le auditen ese plan de continuidad. Si se ha realizado de una forma libre y decidido de forma autónoma por la propia organización, pues probablemente no. Si se quiere certificar en la norma 22.301, sí que uno de los requisitos es que se haga al menos una auditoría interna anual, con lo cual ya sí se auditaría, y una auditoría externa, que sería la que te proporcionaría esa certificación. Esta norma ISO 22301 no está incluida en los sistemas integrados de gestión de calidad, seguridad y salud y medio ambiente. Vale, el sistema integrado de gestión puede estar integrado por los sistemas que cada organización considere. Es cierto que calidad, seguridad y salud y medio ambiente es un sistema integrado de gestión muy típico y muy clásico y que muchas organizaciones tienen, pero si yo ya tengo implementado un sistema integrado de gestión, puedo meterle las patas que yo quiera, adicionales, es decir, podría tener un sistema integrado de gestión de calidad, seguridad de la información y continuidad de negocio, o un sistema integrado de gestión de servicios de IT, de medio ambiente y de continuidad de negocio. Es decir, yo puedo construir mi sistema integrado de gestión con las normas de sistemas de gestión que considere más adecuado. Bien, cuando ya existe un sistema de gestión de base, ¿cómo asegurar la revisión sistemática del ciclo de vida, la continuidad de negocio de cara al cambio de personal constante? Vale, cuando en las organizaciones que tienen el personal muy cambiante, eso siempre es todo un reto, ¿no? Como conseguir que personal que está rotando de forma bastante continua tenga el conocimiento necesario de todos los sistemas de gestión, ya no solo del de continuidad de negocio. En continuidad de negocio, este aspecto se controla a través de los ejercicios. Una organización que tiene mucha rotación tendrá que programar muchísimos ejercicios para conseguir que cada vez, no digo que el 100% de las personas obviamente tengan que participar en ejercicios, pero imaginad si tenemos un servicio que es 24/7 con personas a turnos que rotan con mucha frecuencia, pues a lo mejor sí personas de todos los turnos tienen que participar en esos ejercicios. Cuando son varias las que son estables es más fácil porque al menos involucrarás a esas personas que tienen más estabilidad dentro de la organización y aún así siempre tendrás que añadir también otros elementos porque las personas que están más involucradas podrían no estar disponibles en el momento de la disrupción, ya sea porque las interrupciones no llegan en el momento que a nosotros nos viene mejor, ¿no? Viene de la forma que puede ser de más imprevista y menos conveniente, ¿no? ¿Hay alguna fórmula o mecanismo matemático para calcular el VIA que nos pueda compartir? ¿Algún ejemplo ilustrativo? El VIA, lo que hay es metodologías para realizar el VIA. No es un cálculo matemático, es decir, lo que nosotros tenemos que definir, como os decía antes, es un poco los tipos de criterio que voy a considerar, los tipos de impacto que voy a considerar y los criterios para cada nivel. Entonces, yo lo que pensaré será, pues, el impacto reputacional. El nivel 3, que es el alto, es si esta interrupción
puede causar un impacto en los medios de comunicación que salga en las noticias nacionales. Imaginad, ese es mi criterio, ¿no? Pues si mi proceso de negocio que estoy evaluando, yo voy a evaluar el impacto de su interrupción a lo largo del tiempo, pues diré, por ejemplo, pues ¿qué impacto tendría si no puedo realizar este proceso en 24 horas? Pues hombre, en 24 horas no pasa nada porque el impacto mediático está controlado. En 3 días, pues sí pasa. O imaginad que a lo mejor mi negocio es un aeropuerto, pues si estoy 24 horas con el aeropuerto parado, probablemente el impacto reputacional sea ya del 3 o del 4 desde esas primeras 24 horas. Entonces, no es una fórmula, es digamos un razonamiento, un análisis de qué es lo que ocurre si la interrupción dura pues 4 horas, 8 horas, 24 horas o 3 días o un mes o los rangos que haya definido para la organización. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias. Espero que haya sido de vuestro agrado este seminario. Lamentándolo mucho, no tenemos ya tiempo para responder más preguntas, aunque había muchas y muy interesantes en la lista, pero habrá nuevas ocasiones de poder realizarlas y de volver a hablar de continuidad de negocio.